Bienvenidos al canal del sitio Mágicas Ruinas. Hoy nos daremos una vuelta por varias páginas de la agenda de la revista Panorama de Argentina de los años 1969 y 1970. Efectivamente, vamos a sumergirnos un poco en la oferta cultural de Buenos Aires de aquellos años, tal como la reflejaba, semana a semana, esta publicación tan importante, ¿no? El material, recordemos, proviene del archivo digital de Mágicas Ruinas. Una ventana fascinante a ese pasado, sin duda. Totalmente. Vamos a intentar captar el pulso de una época a través de lo que se veía, lo que se leía, lo que se escuchaba en esa Buenos Aires. Arranquemos por el cine, entonces, si te parece. La cartelera porteña de fines de los 60, principios de los 70, era, un universo en sí misma. Panorama destacaba, por ejemplo, el estreno de 2001, Odisea del Espacio. Sí. La crítica la calificaba directamente como lo mejor que se haya filmado en ciencia ficción, ¿no? Alabando su perfección técnica, esa mirada un poco escéptica sobre la humanidad. Marcó un antes y un después esa película. Sin duda. Y convivía, casi te diría, en la vereda de enfrente, en cuanto al tono, con éxitos como Extraña Pareja, Jack Lemmon, Walter Matthau. ¡Qué dupla! Espectacular. Panorama elogiaba el guión, las situaciones, las actuaciones, brillantes. Era el entretenimiento de Hollywood, pero digamos de alta calidad. Claro. Pero también había lugar para cosas más controversiales o que generaban debate. Pienso en El bebé de Rosemary, de Polanski, con Mia Farrow. Tremenda. La calificaban como excelente labor, pero el tema, el clima, seguro que inquietó a más de uno en esa época. Totalmente. Y no podemos olvidar el cine de autor europeo, que tenía una presencia fuertísima. Pasolini, por ejemplo. Pasolini, sí. Aparecía por partida doble, con Pajaritos y Pajarones, junto al gran Totó, que la definían como una parábola dialéctica. Ajá. Y también con su Edipo Rey, que consideraban el pico más alto de su obra trágica. Propuestas exigentes, ¿no? Sin concesiones. Exacto. Y junto a Pasolini, otros nombres centrales del cine europeo del momento. Eric Rohmer con Mi noche con Maud, que decían que era absolutamente insólita. Me acuerdo, sí. Buñuel con La Vía Láctea, Bergman con El rito prohibido, Godard reflexionando sobre la sociedad de consumo en Weekend y 2 o 3 cosas que sé de ella. Mucho Godard. Muchísimo. Antonioni, milando a Estados Unidos en Zabriskie Point, era una cartelera que te invitaba a pensar, a discutir. No era solo para pasar el rato. Y en medio de todo eso, el cine argentino lograba visibilidad y reconocimiento. Breve cielo, de David José Cojón, por ejemplo. Peliculón. Panorama resalta el premio a Ana María Piccho en el Festival de Moscú y subraya algo interesante. Lo consiguió pese a las prohibiciones del CONART, que era el ente de calificación de la época. Claro, la censura. Y la indiferencia del Instituto de Cine. Fíjate vos, el talento abriéndose paso a pesar de las dificultades. Es un punto clave ese. Esa película captaba algo muy propio de la cotidianeidad porteña. Y que una actriz joven como Piccho fuera premiada afuera era, un espaldarazo importante. Claro. También teníamos éxitos de público, como La Fiaca, de Fernando Ayala, con Norman Brisky. Aunque la crítica de Panorama señalara que quizás no colmaba todas las aspiraciones artísticas del director. Pero fue un éxito enorme. Un éxito tremendo. Reflejaba de todos modos cierto sentir de la clase media porteña de ese momento. Entonces, teníamos superproducciones de Hollywood como Butch Cassidy con Newman y Redford, elogiada por ese delicioso espíritu de farsa. Sí. Cine de autor europeo de vanguardia, películas argentinas premiadas, una diversidad realmente llamativa. Viendo esa convivencia en las salas porteñas, cabe preguntarse, ¿conserva hoy la cartelera cinematográfica esa capacidad de ofrecer semana a semana un abanico tan amplio que va desde el gran tanque de Hollywood hasta el cine de autor más radical y la producción nacional con proyección internacional? Es una muy buena pregunta para hacerse hoy. Y esa diversidad, fíjate, se replicaba bastante en el teatro. La escena porteña hervía. Un gran éxito de esos años fue Atendiendo al señor Sloane, del británico Joe Orton, dirigida por Alberto Ure. Ure, claro.
Panorama la elogia por la precisión, por las actuaciones, una muestra de cómo el teatro contemporáneo internacional encontraba un eco inmediato y potente acá en Buenos Aires. Pero el teatro argentino también pisaba fuerte. La valija de Julio Mauricio, por ejemplo, éxito sostenido durante años. Años y años. La crítica hablaba de una pintura de argentinos grises y desolados, destacando las actuaciones de Héctor Alterio y Elsa Berenguer. Obras que te interpelaban, ¿no? Como público local. Y estaba también el teatro con temáticas más jugadas, digamos, como Ejecución de John Herbert sobre la homosexualidad en las cárceles, dirigida por Agustina Leso con un gran trabajo de Martina Chemian. Fuerte, sí. Y claro, los clásicos siempre presentes. El preceptor de Bertolt Brecht en una apuesta de la Quesia que se mantuvo mucho tiempo en cartel con su crítica al puritanismo. Brecht siempre vigente. Siempre. O incluso Shakespeare con El sueño de una noche de verano en Caminito, por Cecilio Madanés. Aunque Panorama la viera, más fastuosa que poética. Quizás un poco de show. Había también experiencias más colectivas como El avión negro, escrita a varias manos, Cosa, Rosenmacher, Somillana, Talesnik. Un dream team, casi. La crítica decía que tenía más humor que política. Pero bueno, reflejaba esa búsqueda de nuevas formas de creación, ¿no? Y convivían con musicales importados como Mame o la muy popular La novicia rebelde. La novicia rebelde, sí, aunque Panorama la tildara de cursi. Un poco sí, ¿no? Pero es interesante notar esa mezcla. Autores nacionales consagrados como Mauricio, nuevas voces, grandes dramaturgos universales como Brecht, Shakespeare, éxitos de Broadway. Y hasta compañías extranjeras. Exacto, como el Teatro Circular de Montevideo, que trajo un Rey Lear. Una vitalidad notable. Y pensando en esa presencia constante de autores como Brecht o Shakespeare en aquel momento, surge otra pregunta. ¿Qué lugar ocupan hoy los grandes dramaturgos universales en la escena teatral argentina frente a la dramaturgia contemporánea local o las producciones más orientadas quizás al entretenimiento comercial? Interesante para pensar. Pasemos a los libros. La sección Agenda de Panorama también era un reflejo fiel del mundo editorial. En cuanto a autores argentinos y latinoamericanos, vemos la reedición de obras importantes como Las leyes de la noche de H.A. Murena. Un grande Murena. O la publicación de Elogio de la sombra de Jorge Luis Borges. La reseña decía que mostraba un costado más íntimo del autor. Borges también aparecía con su traducción de Whitman y la reedición de Un modelo para la muerte junto a Bioy Casares. Y emergía con una fuerza tremenda Manuel Puig, con boquitas pintadas. ¡Qué novela! Panorama no duda, la califica de novela admirable, que destruye tabúes. Un hito en nuestra narrativa, sin dudas. Totalmente. También aparecían nombres como Rubén Tiziani, Juana Vignosi, Miguel Ángel Bustos, o figuras ya consagradas como Silvina Bullrich, aunque su carta a un joven cuentista recibiera críticas bastante severas, ¿no? Sí, le daban duro. Y la presencia latinoamericana era fuerte. Asturias, García Márquez con el rescate de su relato de un náufrago, Jorge Amado, Clarice Lispector, un continente que estaba produciendo muchísimo. No podemos dejar de mencionar la investigación histórica y social, Los cafés de Buenos Aires de Jorge A. Bocio, un informe que era también una elegía, decían. Hermoso libro. Era central. El impacto de la publicación de Ulises de Joyce por la editorial Rueda, en la traducción de Sala Subirat, fue enorme. Un acontecimiento. Un acontecimiento. Henry Miller también llegaba con fuerza a través de Rueda y de Seix Barral. Y la lista de traducidos era impresionante. Robert Graves, Theodor Adorno, Pasolini con Teorema, Raymond Chandler, Horace McCoy. Reflejaba una apertura intelectual muy grande. Las editoriales eran protagonistas. Losada, por ejemplo, con su foco en las grandes obras de la cultura universal. Un catálogo con Sartre, Moravia, Neruda. Un catálogo increíble. Y Rueda, que además de apostar por Joyce o Miller, buscaba renovarse con un concurso latinoamericano. Pero había muchísimas más. Sudamericana, MC, Seix Barral, Jorge Álvarez, Siglo XXI, Paidós, De la Flor. Un ecosistema editorial muy activo, muy diverso. Absolutamente.
Ese panorama editorial mostraba un diálogo constante entre la producción local, la latinoamericana y las corrientes intelectuales y literarias del mundo. Editoriales con perfiles definidos, dispuestas a asumir riesgos, ¿no? Como traducir Ulises o publicar a Miller en esa época. No era fácil. No, para nada. Y eso nos lleva a otra reflexión. Pregunta 3. Esa coexistencia de editoriales como Losada, más enfocada en lo canónico universal, y Rueda, apostando por la vanguardia y la traducción de autores que entonces eran considerados más difíciles o polémicos, refleja una dinámica entre consagración y riesgo que sigue vigente en el mundo editorial argentino actual. Para debatirlo, vayamos a la música. El abanico sonoro que reflejaba Panorama es, bueno, realmente apabullante. En la música clásica, el Teatro Colón era el gran escenario, claro, pero no el único. El Colón siempre. Se presentaban obras como La canción de la tierra de Mahler, óperas de Strauss como El caballero de la rosa, Mozart, Verdi, y venían solistas de primer nivel mundial como los pianistas Geza Anda o Georgi Chifra, orquestas como la Filarmónica de Moscú. Sí, una actividad clásica muy, muy intensa. Pero lo fascinante, para mí, es cómo eso convivía en la misma ciudad y al mismo tiempo con la eclosión del rock nacional. Totalmente. Almendra, Manal, Los Gatos, Vox Dei, la Cofradía de la Flor Solar, nombres fundacionales que estaban dando sus primeros pasos importantes, ¿no? Llenando teatros, grabando discos que hoy son clásicos absolutos. Panorama hablaba de recitales de música urbana. Se empezaba a gestar todo. Y el tango y el folclore, por supuesto, seguían muy vivos, muy presentes. Desde figuras consagradas como Edmundo Rivero, Horacio Salgán, el polaco Goyeneche en reductos como El Viejo Almacén o Caño 14. Templos del tango. Hasta propuestas renovadoras como las de Astor Piazzolla, estrenando temas junto a Amelita Baltar o el Cuarteto Cedrón. Y en el folclore, bueno, Mercedes Sosa, Leda Valladares, nombres insoslayables. Y no hay que olvidar el auge del café concert y el music hall. Les Luthiers ya hacían de las suyas con espectáculos como Blancanieves y los 7 pecados capitales. Genios. Nacha Guevara empezaba a perfilar su estilo único. Estaban Tania, Facundo Cabral, Susana Rinaldi y figuras como María Elena Walsh junto a Carlos Perciavale en La Fusa. Qué dupla esa también. Era una escena vibrante, con espacios para la canción inteligente, el humor, la experimentación. Una mezcla muy rica. Clásica, rock, tango, folclore, café concert, todo sonando al mismo tiempo y con una fuerza bárbara. Impresionante. Y te hace preguntar, esa convivencia tan marcada del rock nacional incipiente con las tradiciones del tango y el folclore, la música clásica en su templo del Colón y las propuestas más experimentales o humorísticas del café concert. ¿Existe hoy en Buenos Aires una escena musical con esa misma diversidad y con espacios tan claramente identificados y potentes para cada género? Da para pensarlo, ¿eh? Pasando a las artes visuales, la agenda también nos muestra un panorama muy dinámico. Por un lado, el Instituto Di Tella. ¿Seguía siendo ese faro de vanguardia? El Di Tella. El Di Tella. Panorama menciona una muestra de acrílicos de Rogelio Polesello allí. Era sinónimo de experimentación, de ruptura. Pero no era lo único, ni mucho menos. Galerías como Rubers exponían a maestros consagrados como Leopoldo Presas. Se organizaban grandes panoramas de pintura argentina, como el de la Fundación Lorenzutti en las salas nacionales. Claro. Y había retrospectivas importantes, como la dedicada a la Bauhaus en el Museo Nacional de Bellas Artes, o la de Juan Batel Planas. Es interesante ver cómo convivía la producción local más actual con la revisión de maestros, ¿no? Y con la presencia internacional también. Se exponían los grabados del mexicano José Guadalupe Posada. Qué bueno eso. Llegaba la pintura del peruano Fernando de Cislo, el dibujo del chileno Mario Toral. Y al mismo tiempo, se rescataban tradiciones, como el arte barroco de las imágenes de vestir en el Museo Fernández Blanco, o se homenajeaba a escultores como Riganelli en el Sívori. O sea, el Di Tella como epicentro de lo nuevo con Polesello, Bellas Artes, revisando la historia de la vanguardia con la Bauhaus, galerías apostando por lo consagrado y lo emergente, la presencia de arte latinoamericano, rescates históricos, una mezcla muy potente. Conservan hoy las instituciones culturales, los museos y las galerías porteñas
ese rol tan activo y plural de difundir simultáneamente lo más experimental, lo consagrado local e internacional y las revisiones históricas? Es clave esa pregunta para el presente. Y para completar este recorrido estaba la sección platea de Panorama. Esas pequeñas noticias, a veces curiosas, a veces polémicas, que terminan de pintar el clima cultural y social. Mencionaste antes el premio Apicchio. Sí. Pero también aparecían otras cosas. Por ejemplo, el contraste entre la inauguración fastuosa del Centro Nacional de las Artes de Canadá y un proyecto similar, pero olvidado, para Buenos Aires. Sí, una nota que dejaba como un sabor amargo, ¿no? Sobre las ambiciones locales que quedaban truncas. O el dato del rating televisivo durante la llegada del hombre a la Luna. Un 92% de los televisores encendidos para el alunizaje. Impresionante. Una cifra hoy impensable. Muestra el poder que ya tenía la tele y la fascinación colectiva por ese hito. También recogía polémicas internacionales con eco local. Las duras críticas que recibió en Estados Unidos la película de la Fox sobre el Che Guevara. Cuestionaban la actuación de Omar Sharif como el Che y de Jack Palance como Fidel Castro. Sí, me acuerdo de esa polémica. Noticias que conectaban a la Argentina con debates y miradas del exterior. Esas noticias, como el premio Apicchio en Moscú o la crítica a la película sobre el Che, nos recuerdan esa doble vía, la presencia argentina en el mundo y cómo se miraban desde afuera las figuras o los temas locales. Y acaba otra pregunta. ¿Cómo se percibe hoy esa proyección cultural argentina en el exterior y el interés internacional por nuestras producciones y figuras? ¿Se mantiene ese diálogo, esa ida y vuelta? Una buena pregunta final sobre nuestra inserción cultural. Y finalmente, la televisión. Quizás no tenía el prestigio de otras artes en ese momento, pero Panorama le dedicaba espacio y mostraba una oferta interesante, ¿eh? Ciclos de teatro argentino como Nuestro Teatro. Clásico. O el muy elogiado Cosa Juzgada, dirigido por David Stiebel, con libretos de Juan Carlos Gené y un elenco rotativo de primerísimo nivel. Marilina Ross, Federico Lupi, Norma Leandro. ¿Qué nombres? Un lujo. Calidad cinematográfica en la pantalla chica, realmente. Y las adaptaciones literarias de gran nivel. El ciclo Grandes Novelas, dirigido por Sergio Renán, con un elenco estable impresionante. Zipe Linkowski, Héctor Alterio, Walter Vidarte, Luis Brandoni, María Rosa Gallo. Impresionante, sí. Adaptando a Tolstoy, Stendhal, Dickens, Zola, Las Bronte. Una apuesta fuerte por llevar la gran literatura a un público masivo a través de la tele. Convivían, claro, con series importadas de éxito como Los Vengadores o El Prisionero y con shows musicales como Casino o El Mundo del Espectáculo. Pero es destacable esa presencia de producciones locales de ficción con un nivel de ambición artística y actoral tan alto. La televisión no era solo entretenimiento ligero, para nada. Esperamos que este análisis de la agenda de la revista Panorama les haya brindado una visión amplia de las movidas culturales de aquellos años en Argentina. Para acceder a esta y a otras publicaciones históricas, les recordamos que el material proviene del archivo digital de Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio generado por Tito de Morón. Fundado en 2003, este sitio web evocativo es la puerta de entrada a estos archivos invaluables. Si te gustó este viaje al pasado, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y visitarnos en Mágicas Ruinas. Hasta la próxima.